Lluvias, lluvias de bendiciones. Estamos llenos de lluvias, lluvias de bendiciones. Este día tan agradable, hermoso y precioso, hoy miércoles 21 de enero de 2026. Estamos en el cuarto día de la segunda semana del tiempo ordinario. Ven, Espíritu Santo, que eres vivo, eficaz y me llena de alegría, de tal manera que rompo con el miedo, porque verdaderamente Dios camina conmigo, porque Dios me da testimonio que no debo tener miedo, porque verdaderamente todo lo hace Dios en mí para que yo pueda seguir hacia adelante. Nos lo muestra David cuando leemos Primera de Samuel capítulo 17, cuando vemos que se presenta un filisteo llamado Goliat, por el cual todo tiene miedo a luchar con él. Cuando se presenta David a Saúl, diciéndole que él va a pelear con él, que es lo primero que viene a Saúl, meterle miedo sin darse cuenta a David. Y le dice, tú eres un muchacho, y ese Goliat desde pequeño está claramente trabajando en él de tal manera que es fuerte para ti. Pero ¿qué le dice David? Si el Señor me ha ayudado claramente a luchar contra los osos y los leones, ¿quién es ese filisteo? ¿Quién es ese Goliat para mí? Dame la oportunidad. De tal manera que recibe la oportunidad. Y cuando claramente va a pelear con Goliat, luego viene otra prueba. ¿Cuál es la otra prueba? Que Goliat comienza a decir claramente, a declarar sus dioses, a maldecir a David por manos claramente de sus dioses. Pero ¿qué claramente dice David? Que viene este incircunciso claramente a desafiar el pueblo de Israel. O sea, que por encima de aquella persona que te quiera atacar con la brujería, con lo malo, claramente echándote cosas de magias, piensa que va a ganar, mi hermano. Si estamos firmes en el Señor y caminamos con Él, no hay brujería, no hay nada que pueda detenernos para nosotros hacer el bien. David, con una piedra, pudo tumbar a Goliat, porque lo hizo en el nombre de Jesús. Por eso, nosotros tenemos que mirar en nuestro corazón, ¿cuál es ese Goliat que nos impide a nosotros hacer el bien, romper con esos pecados y vivir verdaderamente en valentía lo que nos enseña Dios por medio de la iglesia? Que así sea. Vemos como Dios nos habla en nuestro corazón, de tal manera que nosotros quedamos convencidos que es Dios quien nos habla cuando leemos la palabra de Dios. Hoy la leemos en Marcos capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el 6. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entró de nuevo en la sinagoga, donde casualmente había un hombre que tenía la mano paralizada. Estaba al echado a ver si le curaba en sábado, para poder acusarle. Dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte ahí en medio. Luego les preguntó, ¿es lícito en sábado hacer el bien en vez del mal, salvar una vida en vez de destruirla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos con ira, apenado por su cerrazón de mente, dijo al hombre, extiende la mano. Él extendió su mano y quedó restablecida. En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos contra él, para ver cómo eliminarlo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu hermoso, precioso, que vive y que claramente nos da la gracia que necesitamos para caminar en libertad, porque me guías a Cristo y es imposible que claramente si vivo con Cristo en mi corazón, yo no llegue al Padre. Todo cristiano vive confiado del Padre, porque así vivió Cristo, para siempre ser feliz
de tal manera que yo ponga siempre en el medio a aquel que verdaderamente necesita que le ayudemos, que así sea. Vemos como verdaderamente los fariseos, en vez de escuchar, en vez de abrirse al mensaje de Jesús, que es bello y precioso, mejor deciden matarlo, porque claramente para ellos el bien, el salvar la vida que está haciendo Jesús, para ellos es contrario al bien que ellos tienen en su mente. ¿Por qué? Porque no han recibido y no recibieron, porque no lo pidieron, porque claramente no quisieron entender que verdaderamente Dios viene a salvar su vida y nos salva por medio de vivir las virtudes. Por eso, ellos por no abrirse al plan de Dios, no pidieron la virtud de la prudencia, que nos muestra el Catecismo de la Iglesia en el numeral 1806, lo que es la prudencia. La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlos. Oye, lo que nos lleva a la prudencia, a nosotros discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y elegir los medios para realizarlo. Sigue diciéndonos, el hombre cauto medita sus pasos, que está en Proverbios 14:15. También nos dice, sean sensatos y sobrios para daros a la oración. Primera de Pedro 4:7. Eso es lo que nos guía a la prudencia, ¿qué? A que meditemos nuestros pasos, a que verdaderamente seamos serios, sensatos, que no vayamos con vino o no vayamos claramente con todas esas cosas que claramente nos mete el mundo para que no oremos, sino que seamos sobrios y dados a la oración. Dice, la prudencia es la regla recta de la acción. No hay otra manera de yo poner la acción recta. Es con la prudencia. Y sigue diciendo, escribe Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles. No se confunde ni con la timidez o el temor, ni con la doblez o la disimulación. Ok, la prudencia no se confunde ni con la timidez, ni con el temor, ni con doblarse, ni tampoco con simular. Es llamada auriga virtutum, que significa virtud de la prudencia, conduce a las otras virtudes, indicándoles las reglas y la medida. Escucha esto, la prudencia es quien claramente conduce a las otras virtudes, dándoles regla y medida. Sigue diciendo, es la prudencia quien guía directamente el juicio de la conciencia. Es imposible que podamos claramente tener una conciencia juiciosa que nos lleva a vivir según Dios si no pedimos claramente la gracia de la prudencia, la gracia de esa virtud, porque es una gracia de Dios. Por nuestra fuerza no podemos conseguirla. Es la prudencia quien guía directamente al juicio de la conciencia. El hombre prudente decide y ordena su conducta según este juicio. Solamente el hombre prudente. Gracias a esta virtud, aplicamos sin error los principios morales a los casos particulares y superamos las dudas sobre el bien. ¿Qué debemos hacer? Con la prudencia superamos toda duda que tenemos de cómo hacer el bien y el mal que debemos evitar. Y también aprendemos con la prudencia a evitar claramente el mal. Por eso lo que nos dice el Evangelio claramente es que pongamos a quien al más necesitado en el medio. Pero solo lo podemos hacer si nosotros le pedimos a Dios, que es dador de todo bien, claramente en la Eucaristía, que nos dé ese regalo, el regalo de la prudencia, para nosotros ser guiados como verdaderos bendecidos de Dios. Que así sea. Lluvias de bendiciones.